Continuando con el ejercicio número 17, que dice lo siguiente: si la corriente en el circuito que se muestra en la figura es de 2 amperes, pregunta cuál es el valor del voltaje total. Y bueno, obviamente estamos continuando con el tema de circuitos, y la figura a la que se refiere pues es esta, ¿no? La cual tiene una fuente de voltaje que es evidente, por la cual esta mueve un amperaje, en este caso son 2 amperes, ¿ok? Que el amperaje o la corriente que circula pues es lo mismo y pasa a través de todas estas fuentes de resistencia, ¿no? Cada una consta de un valor y demás. Ellos nos piden determinar el voltaje, y el voltaje se determina de la siguiente manera: voltaje es igual a la intensidad de la corriente que fluye a través del circuito por la resistencia total, ¿ok? Esta R equivaldrá a todas las R combinadas que están aquí, ¿no? ¿Ok? Obviamente también sabemos que la intensidad de la corriente es 2 amperes, y también sabemos que la forma de sumar este circuito por los ejercicios anteriores, donde ya vimos que pues cómo se suma un circuito en serie, pues es la suma de todas estas resistencias, desde la 1 hasta la 5, ¿ok? Y la suma de todos estos sería nada más 5, 2, 4, 1 y 6, dando un total de 18 ohms, que es la unidad en la cual se mide una resistencia. Una vez que tienes esto, ya nada más sería sustituir, por eso el ejercicio es realmente muy sencillo, ¿ok? Es 18 por 2, ¿ok? Eso da 36, obviamente las unidades del voltaje, como cualquier batería, pues son 36 volts, y esto nos da la respuesta como correcta, pues D, ¿no? Ok, vamos al siguiente. Número 8. ¿Qué resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 volts que consume una corriente de 22 amperes? Evidentemente este ejercicio sigue perteneciendo al tema de circuitos, y pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Se supone que tenemos una parrilla en la cual fluyen 120 volts. Es directamente lo que da tu casa, ¿no? Un enchufe directamente de corriente a tu casa de 120 volts, ¿no? Y por aquí fluyen 22 amperes, que es muchísimo. Al igual que en una parrilla también pudieran fluir por este aparato, ¿no? Que es el que uno utiliza para calentar el agua. Lo que pasa a grandes rasgos en estos tipos de aparatos es que la resistencia, es decir, el metal por el que utilizan, no conduce la electricidad. Es decir, es muy mal conductor. Lo que hacen es que fluyen electrones y estos chocan muchísimo dentro del material y lo calientan. Básicamente así funciona. ¿Ok? Utilizando una resistencia tremendamente grande. ¿Ok? Muy bien. Esto puede ser representado de la siguiente manera, ¿no? Un voltaje, que son 120 volts, una resistencia, o en este caso son dos, pero bueno, es una, ¿no? Realmente. Aquí nada más fue el circuito que encontré, ¿ok? Y obviamente por aquí circula la corriente. Muy bien. Tenemos las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y en este caso, como queremos encontrar la resistencia, pues la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad, únicamente despejando. Ya que tienes esto, pues únicamente introduces los valores que ya tienes, que son 120 volts entre 22 amperes, y finalmente te dan 60 entre 11 ohms, que eso en decimales o números enteros, 5.45 ohms. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta A, ¿ok? Y evidentemente el flujo de la corriente es muy alto, y el voltaje es muy alto, y la resistencia también es muy alta en comparación con otros ejercicios que hemos hecho antes. ¿Por qué? Esto debido a que, como dije, ¿no? La resistencia aquí es tremendamente grande. ¿Por qué? Pues para que caliente. Así de fácil. Número 19. ¿Cuál es la fuerza electromotriz, Fn, en volts, inducida en una espira de alambre cuando, al acercar un imán, el flujo magnético cambia de 1.2 por 10 a la menos 2 Weber a 4.6 por 10 a la menos 2 Weber en un intervalo de 1.7 por 10 a la menos 2 segundos? Bueno, les voy a ser honestos, ¿ok? Antes de comenzar, pues como siempre les digo, este tema pertenece, o este ejercicio pertenece al tema de la ley de Faraday. Lo pueden encontrar en el Tippins capítulo 31. Sin embargo, yo les voy diciendo una vez, yo no pude resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo al estudiar esto, y lo que recordaba de la escuela cuando lo había estudiado, pues evidentemente estos son apuntes del libro, no son oficiales. Y lo que tenemos aquí es una FEN inducida, ¿no? A través de la utilización de alambres, como dice aquí, ¿no? Porque dice la FEN, una fuerza electromotriz FEN en volts inducida en una espira de alambre. Es decir, que lo que pasa es que enrollan con alambres, es decir, que dan ciertas vueltas a algún material, puede ser un imán o también puede ser un metal, y pasan una corriente por ahí. Al momento que pasa eso, pues lo que pasa es que genera un, una fuerza electromotriz, ¿no? De hecho, así funcionan pues los motores y demás. Entonces, la fórmula para resolver esto, como dice aquí, dice, para calcular la FEN inducida en una bobina de n espiras y aquí está, no, es igual a menos el número de vueltas. Justo en la parte de arriba estarían el flujo magnético entre el cambio de tiempo, ¿no? Pero aquí no nos dan
el número de espiras, entonces, o de vueltas, ¿no? Por lo tanto, yo de plano, o sea, aquí no pude, así que se lo voy a deber. Sin embargo, les digo dónde está el tema por si quieren buscarlo, o a lo mejor en YouTube también está la respuesta, no lo sé. Sin embargo, algo que sí les digo, yo no sé si estoy mal o de plano el ejercicio está mal, pero si tú ingresas los datos que ellos te dan, es decir, 4.6 por 10 a la menos 6 menos 1.2 por 10 a la menos 2, que marca el cambio, es decir, la relación del cambio entre el cambio de flujo magnético, ¿ok? Entre el tiempo, eso les da un valor de 2, ¿ok? De 2 volts. En este caso sería la respuesta C. Sin embargo, yo desconozco, ¿eh? Yo desconozco si que ellos querían que tomáramos como N, o sea, el número de vueltas como un 1, o si no importaba. Ahí sí se las debo. Así que mejor vamos con el siguiente ejercicio. Espero que lo encuentren, pero, en fin, una disculpa. Número 20. Selecciona los dispositivos eléctricos que almacenan energía. Y bueno, aquí tenemos 4. Un capacitor, una resistencia, un interruptor y una bobina. Realmente el ejercicio es muy fácil. De hecho, la gente que llevó electrónica, pues, incluso sabrá más que yo. Ok, el primer dispositivo se llama capacitor. Y este dispositivo sí almacena, pues, almacena energía, ¿no? O carga. Esta no es como una batería. Realmente lo que pasa es que se introduce un flujo, carga súper rápido, pero la cantidad que puede almacenar dentro es muy pequeña. Es decir, esto como batería no serviría. ¿Ok? Es lo contrario. Bueno, es como una batería que carga súper rápido, pero se descarga igualmente súper rápido. En cambio, una batería de tu teléfono se carga bien lento y se descarga bien lento. ¿Ok? Y estos dispositivos tú los encuentras en cualquier circuito integrado. De hecho, cuando estaba más pequeño, lo que hacíamos nosotros era utilizar esto y lo aventabas al fuego y eran como cohetes, ¿no? Porque explotaban. Los avientas y explotan, ¿ok? Entonces este sí es capaz de cargarse, ¿ok? Con algo de energía, es decir, electrones. Ahora viene el segundo, la resistencia. La resistencia, como hemos estado viendo, pues realmente no. Esta lo que hace únicamente es detener o frenar o intentar frenar un poco el flujo de los electrones. Es decir, que es un material, de hecho son cerámicos, es decir, materiales que lo que hacen es retener, ¿no? O sea, no permiten su carga, obviamente no se cargan, simplemente los frenan un poco. ¿Ok? De hecho, resiste al paso de la corriente, como su nombre sugiere, sin embargo, no son capaces de cargarlo, por eso está descartado. Ahora bien, un interruptor creo que es el más fácil de todos. Obviamente el interruptor lo único que hace es unir dos partes, una donde está el flujo de la corriente, como en su casa en un switch, y lo une con la otra parte para donde quieres dirigirlo. Es decir, simplemente enciende o deja pasar o no deja pasar el flujo de la corriente. Por lo tanto, pues si bien es cierto, no retiene, porque simplemente es pasas o no pasas, como la resistencia que si deja pasar pero está resistiéndose, pues simplemente no, este capaz tampoco es capaz de cargarse. Y finalmente las bobinas, ¿no? Y las bobinas, pues son las que creo que todo el mundo ha visto pues un dispositivo de este estilo, ¿no? Simplemente es una barra de metal y con un montón de espirales alrededor de ella. Lo que hace esto es que cuando se pasa un flujo de corriente a través de una fuerza externa, es decir, como una batería, genera un campo magnético y así puedes mover motores y demás. Así que por lo tanto, esta sí almacena algo de energía, ¿no? Claro, cuando dejas de enviarle electrones, pues eso eh, se detiene, a diferencia del capacitor, que este sí carga energía. De hecho, los capacitores que son gigantes, volviendo a los capacitores, pues cuidado con ellos, porque esos sí pueden explotarte o te pueden dejar caer un voltaje gigante y ahí quedas tostado, ¿no? Entonces la respuesta a esto serían capacitores y bobinas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es B. Número 21. ¿Cuál es la inducción magnética en teslas a 10 centímetros de un alambre conductor recto y largo que conduce una corriente de 5 amperes? Considere que la permeabilidad es igual a 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere. Muy bien. Primero, pues este ejercicio corresponde al tema de campos magnéticos, que estará en el TIPENS en el capítulo 29. Muy bien. También es importante aclarar, ¿no?, qué es eso de la inducción magnética. Y bueno, la inducción magnética, así a grandes rasgos, como una pequeña introducción, es básicamente esa capacidad que tiene un material que tiene claramente propiedades magnéticas, es decir, que es como un imán, de alinear las líneas o los electrones de un material que no tiene capacidades magnéticas, que no es imán, cuando se le acerca. Es decir, por ejemplo, para que quede un poco claro, ¿no? Tienes unas tachuelas, en este caso, ¿no? Las tachuelas, si las unes con otras tachuelas, pues evidentemente no se pegan. Pero ¿qué pasa cuando acercas un imán? Cuando acercas un imán y toca una de las tachuelas y le pones una tachuela enfrente, la tachuela se le pega a la tachuela en vez del imán. Lo que pasa es que el imán, como tiene una fuerza o una capacidad
a través de sus líneas de campo magnético, lo que hace es alinear también los electrones de la tachuela. Y cuando alineas en una sola dirección los electrones de la tachuela, generas también un campo magnético. Por lo tanto, le das una propiedad magnética a la tachuela. De hecho, otro experimento muy clásico, no sé si lo hayan visto, puedes tomar un clavo de hierro que no conduce la electricidad. Más bien, perdón, que no tiene propiedades magnéticas, que no es imán. Le pones de un lado un cable y del otro le pones otro cable y le avientas un montón de corriente con la pila del carro. No sé si lo han hecho, ¿no? Cuando hacen eso, lo que hace es que el imán, después de que le explota ahí, porque pasa una corriente tremenda, después de que pasa eso, tiene ya propiedades magnéticas. ¿Saben por qué pasó eso? Porque lo que hizo la corriente eléctrica que le pusimos, como era tan grande, alineó los electrones en un solo sentido, que no dura para siempre, claro, ¿no? Pero al menos dura un ratito y a eso se le llama inducción magnética, ¿ok? Entonces, una vez aclarado este punto, pues la fórmula para conocer la inducción magnética, ¿ok? Es la siguiente, ¿no? Y está dada por esto, ¿no? Que la inducción magnética, que está en teslas, es igual a la permeabilidad, ¿ok? Por la corriente entre 2pi por R, y R es la distancia, en este caso son 10 centímetros, de la cual estará ese material que sí conduce, bueno, que es capaz de generar campos magnéticos, ¿no? ¿Ok? Entonces la permeabilidad del medio es esta, que puede cambiar, en este caso, bueno, no, nos la dan, que evidentemente tendrían que hacer eso, porque si no, pues ¿de dónde? Y es de 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere. También nos dan la corriente que es de 5 amperes, ¿ok? Y tenemos aquí supuestamente una barra o un alambre conductor recto y largo, ¿ok? Y dice que a 10 centímetros, aprox, ¿ok? Nos piden cómo calcular la inducción que genera a 10 centímetros de esa barra, ¿no? Porque evidentemente las líneas de campo magnético pues llegarán hasta allá o hasta cierta distancia y mientras más cerca pues más penetración tendrán y mientras más lejos pues menos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya únicamente queda sustituir, ¿no? Porque la fórmula es directa, 1.3 por 10 a la menos 6 Tesla metro entre ampere, ¿ok? Por 5 amperes entre 2pi por aquí R es una distancia, pero tienen que convertir 10 centímetros a metros, ¿ok? Y para convertir 10 centímetros a metros, pues 0.1 metros, ¿ok? Hagan la conversión ahí fácilmente, 100, perdón, 10 entre 100 y es todo. Muy bien, eso les va a dar 1.034 por 10 a la menos 5 Tesla. Evidentemente aquí no aparece ese número, ¿por qué? Porque es más pequeño este, ¿no? Es 1.0 y sí, es B, ¿no? Pero no aparece un decimal, un segundo decimal, por lo tanto, pues es esa, ¿no? Entonces, pues quedaría como B. Y ya listo, esto es básicamente, así se resuelve este ejercicio. De hecho, muy sencillo, una vez que sabes el concepto, ¿no? Porque si no lo sabes, pues ni idea. Yo por eso les recomiendo que revisen los libros. Pero bueno, una vez habiendo hecho esto, vamos al último ejercicio. Número 22. ¿Cuál propiedad de la luz se presenta cuando al meter un lápiz dentro de un vaso con agua, este parece como si estuviera quebrado? Y bueno, tenemos 4 propiedades aquí. La reflexión, la dispersión, la difracción y la refracción. ¿Ok? Una de estas 4 evidentemente generará este fenómeno, el cual pues tenemos un lápiz y dentro de un vaso con agua y si vemos desde fuera pues vemos como que el vaso está quebrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, vamos a ver cada fenómeno uno por uno, empezando por la reflexión. ¿Ok? La reflexión es básicamente cuando tú incides un haz de luz o la luz en sí sobre un objeto. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Desde el agua, una pared y lo que sea. En este caso, entrando un poquito más a detalle, o pasan dos cosas, ¿no? La reflexión especular. Lo que pasa con esta, que es esta ilustración que está aquí, pues es que es más uniforme, es decir, entran el haz de luz, pega sobre la superficie, como esta superficie es lisa, ¿ok? Y no tiene pues, rugosidades y demás, pues sale igual, ¿no? O sea, la luz no tiene un contraste tan grande, es decir, entre sombras y demás. En cambio, la reflexión difusa sí genera sombras, porque cuando tienes diferentes superficies con diferentes volúmenes y diferentes formas, pues genera ciertos tipos de sombras, ¿no? Como se ilustra aquí, gises en un pizarrón y demás, pues eso ocurre, ¿no? Esta sería la reflexión, ¿ok? Cuando entra la luz y se refleja o hace una reflexión y, bueno, habrá dos tipos, ¿ok? Pero esa no sería, ¿ok? No es por lo que acabamos de ver, ¿no? Porque no tiene que ver con el agua, ¿ok? Tiene que ver con la superficie en sí. La dispersión, que sería la B. La dispersión pudiera ser, pero no tanto. La dispersión ocurre cuando tú separas, y básicamente eso es, ¿no? Cuando tú separas la luz blanca, es decir, la luz blanca, la que tiene todos los componentes, es decir, todos los colores, tú la separas a través de un prisma, ¿ok? Cuando tú lanzas la luz blanca y esta aparece en un montón de colores, eso es dispersión de la luz. ¿Ok? Eso es el ejemplo más clásico, pero evidentemente aquí
con el vaso de agua no estamos viendo un cambio de color. Estamos viendo que la luz, pues algo le pasa, ¿no? ¿Será que se dispersa y será que de algún tipo? Sin embargo, no es esto, ¿no? No es propiamente que todos los componentes de la luz sean dispersados como se ve, como lo haría un prisma, ¿ok? Entonces esta no es la difracción. La difracción es un fenómeno un tanto peculiar. Este fenómeno ocurre cuando la luz tiene una longitud de onda. Cuando tú tienes una ranura muy pequeña, una ranura pero muy pequeña, hablando casi del tamaño de la longitud de onda de la luz, que estará dependiendo, pues la longitud de onda también de la luz, ¿no? Normalmente son los nanómetros. A lo mejor tú no sabes qué es eso, pero realmente no importa. Y el chiste es que este fenómeno ocurre cuando pasa a través de una rejilla muy pequeña. Lo que pasa es lo siguiente, va entrando la luz, ¿ok? Y al momento de pasar por la rejilla muy pequeña, ocurre lo siguiente, ¿no? Esta se difracta y se genera otra vez una sale, pero con otra vez formando ondas, ¿no? Desde muy pequeño hasta muy grande. Pudo haber sido que aquí antes entró de una manera muy grande, pero ahora como la rejilla era muy pequeña, pues ahora sale pues de pequeño a grande, ¿no? Eso es lo que pasa con la difracción, ¿ok? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con dos ranuras, y aquí se pone muy divertido, porque cuando tú tienes dos ranuras, salen las mismas ondas, ¿ok? Y estas generan algo que se llama fase y desfase. Es decir, que habrá zonas donde estas ondas se amplifiquen y otras donde no. Pero bueno, en fin, esta de plano no es y nos queda únicamente la D, ¿no? La D es lo siguiente. Pues sí, es la refracción y evidentemente esa es la respuesta. Esto lo que pasa es que cuando la luz cambia por así decirlo, la forma en que te llega a los ojos, porque es la manera en que nosotros vemos, lo que va a hacer cuando pasa a través del agua va a ser diferente a como si estuviera en el aire. Entonces, a la hora de que la luz regresa a tus ojos, porque una vez que llega un objeto, pega y luego regresa a los ojos, o más bien va hacia los ojos y ya nuestro cerebro hace pues la representación de la luz en imágenes, pues lo que pasa es que llega a diferentes velocidades. Es decir, que por el medio del agua podría ir más lento que por el aire y por lo tanto, como es el agua contra el aire, pues lo que tú miras en la parte de arriba, que sería el lápiz que está en el aire, obviamente, y el que está abajo, pues evidentemente no es otro medio. Entonces, lo que pasa aquí es que la refracción depende del medio, o más bien la luz depende del medio en el que se está moviendo, y como si se mueve en el agua, va a ser diferente a como si estuviera en el aire, por lo tanto, a la hora que te llega a los ojos, pues evidentemente tú miras un lápiz quebrado. Y básicamente por eso la respuesta sería refracción. Sé que a lo mejor la explicación tampoco es tan detallada, sin embargo creo que para el nivel que están, pues tampoco lo ocupa hacerlo. Pero bueno, con eso ya terminamos la pregunta número 22 y final de el módulo de Ingenierías y Tecnología, pues la parte 2 de Física, ¿no? Y por mi parte sería todo, ¿no? Mucho éxito, sigan echándole ganas y cualquier duda, comentario, pues ya saben, ¿no? En la caja de comentarios, ahí vamos a estar siempre al pendiente.